Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal del Planetario de Madrid. Como sabéis, hemos iniciado esta aventura online de charlas por Internet para todos los que queráis escucharlas y para todas las personas que, aprovechando este periodo tan complicado que estamos viviendo, pues os acerquéis un poco más a la astronomía, a la astrofísica, al conocimiento del universo en general. El Planetario de Madrid es un centro que pertenece a... Perdona un segundito, voy a apagar esto. Es un centro que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, está dentro del área de cultura, turismo y deportes, y dentro de ese área pues está dentro de la Dirección General de Museos, Exposiciones y bibliotecas. Luego, a su vez, pues se va dividiendo subdirecciones, etcétera. Y el Planetario de Madrid pues también es un centro que tiene una vinculación muy estrecha con Obra Social La Caixa, la cual pues participa en la financiación de muchísimas de las actividades, ha participado también en la reforma del planetario hace un par de años y estamos muy agradecidos desde el Ayuntamiento también a la participación de Obra Social La Caixa. El objetivo de este ciclo, pues como comentaba antes, es daros información, intentar acercar la curiosidad vuestra a todo lo relacionado con el universo y, como no, pues teníamos que tener, ya empezamos hace 4 días, vamos organizando este tipo de charlas cada 2 días y vamos a ir hablando de temas diferentes. Las charlas son totalmente distintas, de temas pues muy variados. Uno de los temas que más pensábamos que atrae a todo el mundo es el de los agujeros negros, dado que son objetos misteriosos, objetos muy exóticos. Es una de las partes más interesantes de la astronomía porque además hay una vinculación muy estrecha entre los agujeros negros y todo lo que tiene que ver con el origen del universo, que es lo que hablamos en la primera de las sesiones. Una cuestión previa, si os parece, independientemente de que pongáis cosas en el chat, lo que queráis, sí me gustaría que en la medida de lo posible las preguntas relacionadas con la charla pues las pusierais más bien cuando ya acabemos, para que así no se vayan quedando atrás en el chat y algunas se puedan quedar sin responder. Quería también anunciaros la siguiente charla, que va a ser el jueves, que se titula 12 cuestiones de introducción a la astronomía, astrofísica y cosmología. Aunque el título no explica concretamente de lo que se va a hablar, pero sí que se va a hablar de cosas muy concretas, va a ser como pequeñas píldoras muy interesantes de cada una de las cosas que sería interesante para vosotros conocer, y la va a dar uno de los astrofísicos del planetario, que es Rodrigo González Peinado, que ha trabajado también en temas de astronomía de planetas extrasolares, etcétera, y bueno, es uno de los colaboradores nuestros y trabajadores del planetario, y que espero que os guste también. Esta será la charla del jueves a la misma hora, a las 6. Agradeceros de nuevo la presencia en este canal y bueno, vamos a pasar ya un poco a lo que es el contenido de la charla. Voy a intentar hacer una charla lo más divulgativa posible porque es un tema complejo, es un tema en el cual hay muchísimas cosas complicadas en las cuales me gustaría no entrar. Voy a intentar que sea una charla para todos los públicos y para que por lo menos saquéis una idea general de qué son los agujeros negros y cómo se forman, en fin. La charla se ha dividido en varias partes. Aquí lo tengo un poco estructurado. La primera parte habla de un poco de la historia de la concepción de los agujeros negros. Se llama 3 siglos de agujeros negros. La segunda de las secciones es qué es un agujero negro, cómo definimos un agujero negro, cómo se forman estos agujeros negros, es decir, si hay agujeros negros, cómo se han formado, por qué ha surgido esta idea de los agujeros negros. La cuarta se refiere a la relación entre la teoría de la relatividad y los agujeros negros. Como sabéis, Einstein en el año 1905 y luego posteriormente en el año 1915, sobre todo para esta parte, desarrolló la teoría general de la relatividad. Y hay una relación muy directa y una implicación de la relatividad hacia los agujeros negros. Otra pregunta muy importante es, si los hay, ¿cómo se detectan estos agujeros negros? ¿Cómo se han detectado hasta la fecha? Una sexta parte y penúltima se refiere a los diferentes tipos de agujeros negros. Hay agujeros negros, luego veremos, de tipo estelar, que proceden de la evolución de las estrellas, pero luego hay otros diferentes de los que hablaremos también. Y luego, finalmente, y esta es una parte un poco más especulativa, pero también muy interesante, es los efectos de los agujeros negros sobre los objetos que caen a ellos o cómo podría ser, etcétera. Así que vamos a comenzar. En esta parte
este resumen, digamos, que va saliendo, a pesar de que podamos pensar que el concepto de agujero negro es relativamente reciente, ya desde el año 1728 se empezaron a apuntar cosas que podían inducirnos a relacionar el universo con objetos que podían existir en él y que podían tener una naturaleza muy exótica. Aquí tenemos desde Isaac Newton hasta bueno, la última imagen obtenida el año pasado, pero bueno, puesto 2020, la primera imagen real de lo que está en torno a un agujero negro, y luego lo iremos describiendo. Estos personajes los voy a ir contando un poco, cada uno de su contribución, muy rápidamente. En el año 1728, Isaac Newton, el que propuso la ley de gravitación universal, que aquí la tenemos representada en esta figura que tenéis aquí, es que la fuerza con la que se atraen dos objetos materiales es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran al cuadrado. Esta es la ley de gravitación universal, siendo esta G pues una constante de la naturaleza, que es la constante de gravitación universal. Bueno, pues ya en este libro ya habló de un concepto que es el concepto de velocidad de escape. Ahí tenemos, por ejemplo, la Tierra, y él ya empezó a hablar de que si nosotros enviáramos hacia arriba, lanzando hacia arriba objetos desde la Tierra, podríamos o bien hacer que cayeran, si los enviamos a poca velocidad hacia la Tierra, o podríamos hacer incluso que esos objetos se pusieran a orbitar el propio planeta. Esto ya en el año 1728. En el año 1783, el geólogo inglés John Michell, y voy a decir textualmente lo que dijo, es: dado que Newton pensaba que la luz estaba compuesta por una corriente de partículas, él dijo John Michell, que estas partículas se verían afectadas por la gravitación. Luego ya veremos en el futuro que estas partículas no tienen masa, pero sí que se ven afectadas por la gravitación. Es decir, que la luz no podría escaparse de un cuerpo que tuviese la misma densidad que el Sol, pero con un radio 500 veces mayor, si aplicáramos, digamos, la fórmula de la gravitación de Newton. Un poquito más tarde, en 1796, el matemático francés Simon Laplace dijo textualmente que en el cielo debían existir objetos oscuros, casi tan grandes y numerosos como las estrellas mismas. Y él hizo un cálculo y dijo que si un astro luminoso tuviera la misma densidad de la Tierra, pero su diámetro fuera 200 veces mayor que el del Sol, no dejaría llegar, debido a su atracción, ninguno de sus rayos hasta nosotros. Así pues, él concluye que es posible que haya cuerpos muy grandes y luminosos en el universo que serían invisibles. En el año 1915, Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad, que va a tener muchas implicaciones, como luego veremos, en todo lo que se refiere a la naturaleza de los agujeros negros. Al año siguiente de la publicación de la relatividad, el astrónomo Carl Schwarzschild encuentra una solución particular de la relatividad general que conduce a los agujeros negros. Y él calcula un radio crítico que debería tener cualquier objeto de cualquier masa para que la velocidad de escape fuera igual a la velocidad de la luz. Luego veremos que si la velocidad de la luz coincide con la velocidad de escape de un astro, luego veremos también lo que es la velocidad de escape, pues nada podría escapar de allí. Ningún tipo de luz podría escapar de allí. Y luego también una conclusión interesante del radio de Schwarzschild, ese radio que debería tener cualquier objeto, es que si un objeto, por ejemplo, tuviera una masa 10 veces mayor que otro, su radio también sería 10 veces mayor, su radio de Schwarzschild. Luego iremos viendo en detalle un poco este tipo de conceptos. Acercándonos a la posible observación de los agujeros negros, en el año 1930, este astrónomo indio sugirió que una estrella podría llegar a colapsarse y llegar a convertirse en algo extremadamente denso, algo que todavía no se convertiría en un agujero negro, pero sería una enana blanca. Una enana blanca es un objeto del tamaño de la Tierra, pero que tiene una densidad muy grande, gigantesca. 9 años más tarde, Oppenheimer predijo que las estrellas muy masivas, después de finalizar sus procesos termonucleares, es decir, los procesos que ocurren en su interior, los procesos que convierten el hidrógeno en helio y posteriormente el helio en diferentes elementos químicos, después de finalizar todos los procesos termonucleares, que son los que dan brillo a la estrella, se podrían colapsar indefinidamente.
Una evidencia ya de tipo observacional, es decir, que, bueno, todas estas son teorías que iban proponiendo, pero en el año 1967 la astrónoma Jocelyn Bell descubrió objetos en el cielo que emitían pulsos de ondas de radio, una radiación poco energética, con mucha regularidad y que inicialmente se pensaba que podrían ser señales de alguna civilización extraterrestre, llamaban Little Green Men. Con el tiempo se vio que, analizando estas ondas, se vio que eran realmente estrellas muy condensadas, estrellas muy densas, que se llamaron estrellas de neutrones y que estaban en rotación, y fue la primera evidencia de la existencia de objetos muy colapsados, de objetos con muchísima masa en un volumen determinadamente pequeño, un volumen extremadamente pequeño y por tanto muy densas y muy gravitatorias. Estos objetos, digamos, giratorios, estrellas de neutrones en rotación, se les llamó púlsares. Curiosamente, a esta astrónoma no se le dio el premio Nobel, sino que se lo dieron a su jefe, por una cuestión, me imagino, pues del machismo de la época, etcétera, y bueno, pero realmente quien hubiera merecido el premio Nobel por el descubrimiento de los púlsares hubiera sido Jocelyn Bell, y sin embargo no lo tiene. En 1969, en una conferencia, por primera vez se acuñó el término agujero negro. John Wheeler, que es un astrónomo muy importante, un físico que también ha trabajado muchísimo en toda esta cuestión, pues se le ocurrió, en fin, le dio el término agujero negro, y desde entonces es el que ha venido manteniéndose a lo largo de todos estos años. Una cosa muy interesante es que dos físicos muy importantes, que Stephen Hawking y Roger Penrose, trabajaron en diferentes tipos de artículos entre el año 65 y 70 del siglo pasado, demostrando que dentro de un agujero negro, de lo que sería un agujero negro, de lo que luego veremos que es un agujero negro, debería haber una singularidad, un sitio en el cual la densidad y la curvatura del espacio y del tiempo serían infinitas. 2 años más tarde se descubrió el primer candidato a agujero negro en la constelación del Cisne, un objeto que llamamos Cygnus X1, que era una estrella supergigante, una estrella muy grande, mucho más grande que el Sol, azul, brillante, que brillaba en el dominio del óptico, en la radiación visible, y que era muy débil en los rayos X. Parecía que estaba orbitando alrededor de un objeto invisible, pero con mucho brillo y variable en rayos X. Luego iremos viendo qué es este tipo de cosas. Era el primer candidato a agujero negro. 4 años más tarde, en el año 1974, Stephen Hawking consideró que podía aplicar también la física cuántica, la física de las partículas más pequeñas, la física del microcosmos, a los agujeros negros. Así como los agujeros negros, y desde el punto de vista de la física clásica, la luz ni otras partículas pueden escapar, los agujeros negros, por tanto, serían negros, no emitirían ningún tipo de luz porque nada podría escapar, ni siquiera la luz podría escapar de las proximidades de un agujero negro, una vez traspasada una cierta frontera. Pero cuando aplicó la física cuántica, Stephen Hawking llegó a demostrar que los agujeros negros emiten radiación, que se le llamó radiación Hawking. En el año 1992, un astrofísico español, Jorge Casares, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y con otros colaboradores, detectaron por primera vez, podríamos decir, el primer agujero negro también en la constelación del Cisne, V404 Cygnus. En el año 2015, ya lo comentamos un poco en la primera de las charlas, se detectaron por primera vez en la historia ondas gravitatorias provenientes de la fusión de dos agujeros negros, lo cual ya era una prueba ya directísima de su existencia. Y finalmente, en el año 2019 se obtuvo por primera vez la imagen de un agujero negro supermasivo que tenía unas 6.500 millones de veces la masa del Sol, en el núcleo de una galaxia M87 que está a 55 millones de años luz. Un año luz, para recordar un poco el concepto, es la distancia que la luz recorre en un año moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo, y equivale más o menos a 9 billones con B de kilómetros. Es decir, es una galaxia que estaba bastante lejos desde el punto de vista nuestro, de nuestra vida cotidiana, pero bueno, hay galaxias que están muchísimo más alejadas de nosotros. Es decir, que estamos viendo, por resumirlo, cómo era esta galaxia y cómo se veía esta imagen
hace 55 millones de años. Algo que estaba ocurriendo hace 55 millones de años. La segunda de las partes, es la que vamos a comenzar ahora, es, bueno, pues, ¿qué es un agujero negro realmente? ¿Cómo podríamos definir un agujero negro para entendernos? Bueno, volvemos al concepto este que ya apuntó Newton. Vamos a explicar un poco lo que es la velocidad de escape de un astro. Imaginaros que estamos en la Tierra y que lanzamos un objeto con una cierta velocidad hacia arriba. Normalmente, si con la fuerza que tenemos en nuestros brazos o con cualquier tipo de utensilio mecánico que podamos utilizar, normalmente cuando lanzas algo hacia arriba cae hacia abajo porque es atraído por la Tierra. Podemos ampliar más y más esa velocidad, y ya vimos en la charla de Antonio cómo si le damos suficiente energía a un cohete es capaz de salir de la atracción gravitatoria de la Tierra. Incluso podemos enviar, y así tenemos la estación orbital, por ejemplo, y los satélites artificiales, que se les envía con una determinada velocidad para que se pongan en órbita. Bueno, pues la velocidad de escape de un astro la llamamos como la velocidad mínima con la que debe lanzarse un cuerpo desde la superficie de un astro, como la Tierra podría ser, para que se escapara de su acción gravitatoria, de atracción gravitatoria. Si hacemos un poco los cálculos, podríamos llegar a ver que la velocidad de escape de un astro, de la Tierra, por ejemplo, es la raíz cuadrada, igualando la energía cinética, la energía de movimiento de lo que quiere escapar de la Tierra con la energía, digamos, gravitacional de la propia Tierra, energía potencial. Igualando estas dos cantidades, podríamos ver que la velocidad a la que se tendría que escapar que tendríamos que darle a cualquier objeto para que escapara de la acción gravitatoria de la Tierra, por ejemplo, es igual a la raíz cuadrada de 2 por g, que es la constante de gravitación, por la masa y dividido por la cantidad R. Una cosa muy interesante, si miráis esta fórmula en detalle, que es muy sencilla, es que la velocidad de escape, curiosamente, no depende de la masa del objeto que pretende escapar. Es decir, que esa velocidad es independiente de lo que quiera escapar de la Tierra. Es la misma para un cohete que para una bola de cristal, que para nosotros mismos si quisiéramos. Es decir, cualquier objeto que fuera lanzado a esta velocidad, que es 11,2 kilómetros por segundo, que serían casi 40.000 kilómetros por hora, podría escapar de la Tierra independientemente de su masa. Ahora, hay que darle esa energía. Si nosotros disminuyéramos la propia Tierra, toda la masa que tiene la Tierra, a un radio 100 veces menor, pero manteniendo la misma masa, considerando que la velocidad de escape es esta fórmula que teníamos aquí, siendo un medio es equivalente a poner raíz cuadrada, pues veríamos que la velocidad de escape aumentaría 10 veces. Es decir, que si la Tierra tuviera un radio 100 veces menor, la velocidad con la que deberíamos lanzar cualquier objeto hacia arriba para que escapara a la gravitación terrestre aumentaría 10 veces. Sería, en lugar de 11, sería 110 kilómetros por segundo. Pero fijaos, si el radio de la Tierra lo reducimos a 1 centímetro con la misma masa, la velocidad de escape que tendría la propia Tierra con ese tamaño, pues sería la velocidad de la luz. Y sabemos, según la teoría de la relatividad, que la velocidad de la luz es un límite superior que no puede ser superado. Ningún objeto cuya velocidad de escape sea igual o superior a la velocidad de la luz puede ser observado. Entonces habríamos convertido a la Tierra en un agujero negro. Vamos a ver algunas velocidades de escape típicas, para que veáis un poco de qué estamos hablando. Si nosotros nos vamos a un asteroide como Ceres, para escapar de ese asteroide, lógicamente, como tiene muy poca materia y la velocidad de escape solo depende de la masa del asteroide, pues es muy pequeño, 0,64 kilómetros por segundo. Para escapar de la Luna tenemos que lanzarnos a 2,4 kilómetros por segundo. De Mercurio a 4,3 kilómetros por segundo. De Marte a 5 kilómetros por segundo. De la Tierra a 11,2 kilómetros por segundo. De Júpiter, ya como es un planeta más masivo, tenemos que lanzarnos a 59,5 kilómetros por segundo. El Sol, al ser mucho más masivo, pues también necesita una velocidad de escape, tiene una velocidad de escape mucho mayor, que son 617,7 kilómetros por segundo. ¿Y qué sería un agujero negro? Pues un agujero negro sería aquel cuya velocidad de escape sea precisamente la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, un límite insuperable
para cualquier tipo de objeto que transmita información. Una de las cosas interesantes es que los agujeros negros tienen un determinado tamaño. Y esto fue calculado a través de los cálculos de Schwarzschild relacionados con la relatividad, porque todo lo que suceda dentro de una esfera de radio igual al radio de Schwarzschild no puede ser visto por un observador externo, y eso es lo que llamamos el horizonte de sucesos. El agujero negro estaría aquí en el interior, pero el agujero negro tiene una especie de frontera, por decirlo así, dentro de la cual ya nada se puede escapar. Un pequeño símil que nos podría ayudar a entenderlo, imaginaos que tenemos un pozo normal de los que tienen agua. Entonces, si nosotros nos acercamos a un pozo, en principio si estamos a 1 metro no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si nos arrimamos al pozo y ponemos las manos encima de él, tampoco pasa nada. Si nos inclinamos un poquito, pues ya la cosa empieza a ponerse un poco turbia. Y ya si nos dejamos atravesar, que nuestro centro de gravedad atraviese, digamos, la superficie de lo que sería la pared del propio pozo, pues nos caeríamos al pozo. Y esto de alguna manera es un poco el símil que nos ayuda a entender que el horizonte de sucesos es esta superficie dentro de la cual nada puede escapar. Pero eso no quiere decir que el agujero negro sea toda esta superficie, sino que el agujero negro estaría en el interior, el punto de singularidad máxima. A través de esta velocidad de escape podemos calcular lo que sería el radio del horizonte de sucesos para cualquier objeto del universo. Y lo hemos puesto aquí en una fórmula, digamos, estándar. Aquí sería la masa, las unidades que queramos, pero lo podemos hacer relacionado con la masa del Sol, para el caso de las estrellas. Porque una cosa muy interesante es que todos los objetos del universo, incluidos nosotros, una manzana, cualquier objeto, es susceptible de ser un agujero negro, dependiendo únicamente del tamaño que tenga. Si podemos acumular la materia en un volumen muy, muy pequeño, podríamos llegar a tener un agujero negro de cualquier objeto del universo. Aquí veis, fijaros solo, por ejemplo, lo que es la primera de las columnas y la última, ¿no? Por ejemplo, si comprimiéramos la Tierra a 9 milímetros, es decir, a casi 1 centímetro, se habría convertido en un agujero negro. Esto nos indica, el radio de Schwarzschild nos indica qué tamaño debería tener este objeto, que actualmente tiene 6.357 kilómetros, para que fuera un agujero negro. En el caso del Sol deberíamos convertirlo en un objeto, un Sol de 2,95 kilómetros, y así sucesivamente, para llegar a, por ejemplo, el caso de una galaxia, como la nuestra podría ser, pues la podríamos comprimir al tamaño del sistema solar. Bueno, pues si comprimimos cualquiera de estos objetos a este tamaño, obtendríamos un agujero negro. Por eso que decimos que cualquier objeto del universo o de la propia Tierra tiene un radio de Schwarzschild asociado, es decir, que puede ser susceptible de ser convertido en un agujero negro. Pero solo si toda la masa la metemos dentro de ese radio, el objeto sería un agujero negro. Pero claro, lógicamente no todos los objetos podrían convertirse en agujeros negros, simplemente porque necesitamos muchísima energía para comprimirlos hasta ese tamaño. Esta es, digamos, la única restricción que tendríamos para formar un agujero negro. Es decir, de dónde sacar toda esa energía para convertir cualquier objeto del universo en un agujero negro. Y esto es lo que nos lleva a la segunda parte, a la tercera parte, que es cómo se forman los agujeros negros. Los agujeros negros hay diversos tipos, pero ahora vamos a analizar los agujeros negros estelares, que son los más habituales. La cosa se inicia o se cuece en el interior de las estrellas. Vosotros sabéis que las estrellas son grandes hornos nucleares que lo que contienen es principalmente hidrógeno. El hidrógeno es el elemento fundamental del cual están constituidas las estrellas, y en el interior, por ejemplo, de una estrella como el Sol, lo que está ocurriendo son fusiones nucleares que convierten el hidrógeno en helio, y en esta fusión nuclear se emite la energía que sale hacia afuera en forma de luz, tardando cientos de miles de años en salir desde el núcleo de la estrella, que está a millones de grados, hasta su superficie, y luego ser irradiada al exterior. Así es como se emite la luz de las estrellas. Pero es que las estrellas tienen una particularidad, es que las estrellas no siempre están en la misma fase. Las estrellas evolucionan a partir de una nube de gas determinada, y esa nube de gas, bajo ciertas condiciones físicas, lo que hace es contraerse y formarse una estrella.
y la evolución de las estrellas en general depende de la masa que tengan inicial. Cuando se empiezan este tipo de reacciones nucleares, dependiendo de la masa inicial que tenga la estrella sufrirá una evolución normal, por fijaros en esta parte verde, como podría ser una estrella tipo como el Sol. Si tiene más masa, evoluciona de otra manera, más rápidamente. Fijaros en los años que habla aquí. Por ejemplo, el Sol, 10.000 millones de años hasta que se convierte en una estrella gigante roja. Las estrellas más masivas evolucionan mucho más rápidamente, en 30 millones de años, estas que se convierten finalmente en estrellas de neutrones. Y luego hay estrellas mucho más masivas que el Sol, que son las que nos dan lugar a agujeros negros. Hay un subtipo de estrellas que son, que llamamos enanas marrones, que no son ni siquiera estrellas, son estrellas que no tienen suficiente materia para procesos de fusión nuclear que proporcionen la energía que vemos de ellas, y tienen más bien una emisión de tipo térmico, pero no se generan reacciones nucleares en su interior. Es decir, que a modo de resumen de esta imagen, las estrellas no permanecen siempre igual. Todas las estrellas que vemos en el cielo, cada una está en su estado evolutivo, van evolucionando, y en función de la masa que tenga cada una de ellas, pues evoluciona de una manera o de otra. La mayor parte de las estrellas que vemos en el cielo están en esta fase, en la fase que estaba el Sol, por ejemplo, pero hay otras estrellas que las vemos más evolucionadas. Y en función de la masa inicial que tenga la estrella, que aquí tenemos en estas columnas, pues evolucionará de una manera u otra. Estos números que pongo aquí como masa inicial son números muy controvertidos, porque dependiendo de las teorías que se apliquen, etcétera, pues podéis encontrar diversos números en torno a estas cantidades, pero bueno, a modo de ejemplo puede valer. Si la masa inicial de la estrella es menor que 8 veces la masa del Sol, la estrella resultante es una enana blanca que tiene menos de 1,4 veces la masa del Sol. Si la estrella inicial tiene entre 8 y 25 veces la masa del Sol, la masa final de esa estrella acabará siendo entre 1,4 y 3 veces la masa del Sol, y es lo que llamamos una estrella de neutrones. Luego veremos un poco más en detalle qué tipo de características tienen. Pero si la estrella tiene una masa inicialmente superior a entre 20 y 25 veces la masa del Sol, el objeto resultante es un objeto de 3 veces superior a la masa del Sol. Y ahí tendríamos un agujero negro de tipo estelar. Es decir, que no todas las estrellas se pueden convertir en agujeros negros. Es decir, no podemos sacar energía de la evolución de una estrella, la suficiente energía como para convertir la masa que tiene en un agujero negro, salvo en aquellas estrellas que son muy, muy, muy masivas, porque lo hacen a costa de su energía gravitatoria. El Sol es una estrella que va a evolucionar. Dentro de 5.000 millones de años se va a convertir en una estrella gigante roja y va a invadir a la órbita de la Tierra y de los planetas interiores, y se va a convertir en un objeto pues mucho más grande de lo que es, hasta 1 millón de veces mayor de lo que lo estamos viendo actualmente. Evidentemente, probablemente la Tierra quedará engullida dentro de él, o si no habrá salido un poco despedida, en fin, pero en cualquier caso, en esos momentos lo más probable es que, lógicamente, la vida ya no sea posible en la Tierra. Esto es un fenómeno que va a ocurrir dentro de 5.000 millones de años, lógicamente, pues se supone que ya nos la habremos cargado antes la Tierra, pero bueno, para que tengáis tranquilidad desde ese punto de vista. Y luego, finalmente, la estrella gigante roja, emite capas al exterior que se llaman nebulosas planetarias y que tienen unas formas parecidas a estas que tenemos aquí. Hay muchos tipos, vemos muchas en el cielo, porque una cosa muy interesante de la astronomía es que nosotros no podemos seguir la evolución de una estrella, no podemos ver cómo evoluciona, porque las estrellas evolucionan en miles, millones de años. Entonces, tenemos la suerte de ver muchísimas estrellas en el universo y podemos reconstruir la evolución de las estrellas mirando muchas de ellas. Es como si ahora mismo llegara una persona aquí a la Tierra y de otro planeta y pudiera ver solo estrellas, pudiera ver solo todos los habitantes del planeta de un vistazo y tuviera que reproducir cómo es la evolución de su vida. Bueno, pues la única manera que tendría de hacerlo es hacer fotografías de todos ellos, y decir, bueno, pues no hay personas que midan medio metro y pesen 200 kilos, no hay personas que midan un 80 y pesen 10 kilos, y podría hacer una especie de traza evolutiva de cómo el ser humano podría evolucionar.
Eso es un poco lo mismo que hacemos los astrónomos con las estrellas y con las galaxias y con todos los objetos del universo. Observarlos en un instante de tiempo determinado y observar muchos de ellos y de esa manera poder reproducir toda la historia del objeto. Por eso que las estrellas como el Sol acabarán su vida como enanas blancas. Son objetos que son del tamaño de la Tierra pero que tienen una altísima densidad. Para que os hagáis una idea, la densidad de una enana blanca, que ya tiene otra fuente de energía diferente a las reacciones nucleares que estamos viendo, pesaría varias toneladas, una pequeña cucharada de enana blanca. Es decir, si fuéramos con una cucharadita, con una cuchara ahí, cogiéramos un trocito de enana blanca, pesaría varias toneladas. Las estrellas más masivas evolucionan de una forma diferente. Debido a una serie de procesos que, no sería un poco muy largo explicar, dado que se producen reacciones nucleares cada vez de elementos más pesados, llega un momento que cuando se llega a generar el elemento hierro, vemos que se produce un fenómeno implosivo que produce la explosión de la estrella. Se lanzan capas exteriores hacia afuera y lo que queda dentro es un objeto muy colapsado, que dependiendo de la masa inicial de la estrella, será o bien una estrella de neutrones o bien un agujero negro. Y esto ocurre cuando la masa está por encima de 1,44 veces la masa del Sol. La estrella no es capaz de soportar su propia gravedad y sigue colapsando. Este fenómeno se llama supernova y aquí lo que estamos viendo son la imagen de un resto de supernova. Por tanto, si la masa está entre esos límites, 1,44 y 3 veces la masa del Sol, el resto es una estrella de neutrones, que son objetos más pequeños que las enanas blancas, tienen radios de 10 a 20 kilómetros, pero tienen una densidad de decenas de millones de toneladas por centímetro cúbico. Es decir, que si un centímetro cúbico más o menos es el tamaño del contenido de una cuchara pequeñita. Es decir, que fijaros lo extraño que son este tipo de objetos, que podríamos coger, si pudiéramos coger un trocito de esa estrella, veríamos que tendría decenas de millones de toneladas en ese pequeño margen de volumen. Las estrellas de neutrones las encontramos en el universo en forma de púlsares, que es lo que detectó nuestra astrónoma Jocelyn Bell hace esos 60 años ya casi. Y los púlsares tienen un tamaño muy pequeñito. Fijaros que aquí lo estamos comparando con una región de la Tierra y están en rotación además. Son estrellas de neutrones en rotación y dan vueltas alrededor de sí mismos con tanta precisión que a veces se utilizan como cronómetros perfectos. Son objetos muy pequeños que tienen poderosos campos magnéticos y que están emitiendo también partículas hacia afuera y se emite, y cuando vemos directamente, no es que la estrella emita pulse, sino que cuando vemos el haz de radiación en nuestra propia dirección espacial, vemos cómo con esa precisión, como si fuera un faro, por decirlo así. ¿Veis? Un faro no está pulsando, pero cuando da vuelta sobre sí mismo, vemos la luz del faro solo cuando está en nuestra propia dirección de observación. Y luego, posteriormente, si la masa de la estrella es superior a 3 veces la masa del Sol, los neutrones que formarían la estrella no son capaces de soportar su elevadísima gravedad y la estrella se colapsaría. Estaríamos ya observando un agujero negro, un objeto singular, un objeto de curvatura infinita. Es decir, que solo aquellas estrellas muy masivas son capaces de formar agujeros negros de tipo estelar. Avanzando un poquito más en todo esto, vamos a hablar un poquito de relatividad. La relatividad es una teoría muy interesante que revolucionó la física en general. Y de hecho es la teoría que hoy día se aplica para explicar el universo a gran escala y tiene muchísimas implicaciones. Einstein, la verdad es que aprovechó también el trabajo de muchos otros colaboradores y de muchísimos otros físicos y elaboró una teoría que se puede explicar muy intuitivamente, espero, y que lo podáis entender. Fue desarrollada entre los años 1907 y 1915 y fue posterior a la relatividad especial, que se refiere solo a sistemas que llamamos inerciales, sistemas que no están dotados de aceleración ni de ningún tipo de gravitación. Es decir, la física de los objetos que o bien están quietos o bien se mueven a velocidad constante.
Pues Einstein se dio cuenta de que la gravitación de Newton, la fórmula que vimos antes y la forma de explicar universalmente todo el comportamiento del universo que tenía Newton, debía ser modificada para que fuera compatible con la propia relatividad especial que él había desarrollado. Y en 1912 se le ocurrió según sus propias palabras, quizá la idea más feliz de toda su vida. Y a ver si lo entendéis. Vamos a ver un vídeo muy interesante que nos explica precisamente que cuando tenemos un objeto en caída libre, es decir, que dejamos caer un objeto desde una ventana, desde una altura, no está experimentando la acción de la gravedad. No sé si habéis ido alguna vez al parque de atracciones o alguno en Madrid o en otro sitio. Hay un experimento, hay una especie de atracción que es caída libre, ¿no? Bueno, pues ahí estamos experimentando la ausencia de gravedad. Lógicamente es una sensación muy rara porque, claro, estamos teniendo el contrapeso, digamos, la fricción del aire que estamos recibiendo, pero ahí es como si estuviéramos sin gravedad. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, en determinadas circunstancias en este tipo de aviones de cero gravedad, donde entrenan, por ejemplo, los astronautas. Si nosotros hacemos subir un avión en ciertas condiciones y lo dejamos, por decirlo así, caer hacia la Tierra, durante unos segundos los que están dentro del propio avión están no sintiendo o están de alguna manera experimentando la ingravidez. No es que la Tierra no les atraiga, pero están en caída libre hacia la Tierra. Y esto se experimenta, y de hecho lo hacen los astronautas para experimentar y para entrenarse en lo que luego van a experimentar también en la estación orbital, que la estación orbital internacional no es precisamente un lugar donde no exista la gravedad. Lo que pasa es que la gravedad está compensada con la propia inercia que tiene la propia nave y que les tiende a lanzar hacia afuera y la Tierra les atrae, y por tanto la compensación entre ambas fuerzas es experimentar la no gravedad. Y esto es lo que llamó Einstein el principio de equivalencia aceleración-gravedad. Es decir, que no podemos distinguir entre un efecto físico provocado por un objeto acelerado con una cierta aceleración y los efectos de un campo gravitatorio. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, aquí un señor metido dentro de su casa sin ventanas y sin nada y está, digamos, en la Tierra ahí sentado, tendría la misma sensación que si estuviera flotando en el espacio, en esa misma habitación, pero siendo acelerado hacia arriba con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, no una velocidad constante, sino siendo acelerado con esa aceleración. Y esto sería exactamente equivalente. Él no podría distinguir que está bien sometido a un campo gravitatorio o bien está acelerado en el espacio a un g. Por ejemplo, cuando los aviones van a 8G, etcétera, están sometidos a una... Bueno, no sé si 8G pero vamos, en los cohetes espaciales sí que sabemos que van a unas aceleraciones tremendas y toda la masa es como si estuvieran atraídos por un objeto de muchísima más masa. Y esto es lo que llamó Einstein el principio de equivalencia aceleración y gravedad. Es decir, no podemos distinguir entre la aceleración y la gravedad. Por eso, y esto le llevó a la teoría de la relatividad general, que lo podemos explicar de una manera intuitiva de la siguiente manera. Cuando metemos un objeto en el espacio, como podría ser una estrella, como podría ser el Sol o podría ser la Tierra, lo que hace el propio objeto material es deformar la propia estructura del espacio-tiempo. Por eso que la presencia de materia-energía en el universo distorsiona el espacio-tiempo de tal manera que la Tierra, por ejemplo, en este caso, no tiene más remedio que caer hacia el Sol. Y como estaba dotada de una cierta velocidad inicial, pues esa rotación, esa traslación alrededor del Sol se va conservando, no explicado clásicamente, no porque el Sol lo atraiga, sino porque en el fondo está cayéndose hacia el Sol. La segunda forma de explicar, de entender esto, es que el propio espacio-tiempo, que es esto que acabo de comentar, le dice a la Tierra cómo ha de moverse. Es decir, que con estas dos frases podemos entender la relatividad general. La materia distorsiona el espacio y el espacio le dice a la materia cómo ha de moverse. Por eso cuando analizamos el movimiento de la Luna, por ejemplo, alrededor de la Tierra, también es un poco lo mismo. La Luna está en caída libre hacia la Tierra, de tal manera que tanto la Tierra como la propia Luna deforman la estructura del espacio, y si nosotros, por ejemplo, paráramos la Tierra en este momento, la Luna,
caería literalmente hacia la Tierra. Si la paráramos en su movimiento, caería hacia la Tierra, de la misma manera que si paráramos la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, caería instantáneamente hacia el Sol. Instantáneamente me refiero poco a poco, pero bueno, caería hacia el Sol. De la misma manera, si nosotros quitáramos el Sol del lugar que ocupa en el universo, ¿qué pasaría con los planetas? Bueno, pues que los planetas dejarían de sentir esa atracción y seguirían moviéndose en línea recta. Por eso que los agujeros negros, dentro de este contexto de la relatividad, son casos de una curvatura extrema. Aquí tenemos diferentes objetos que deforman de diferente manera el espacio y el espacio-tiempo, pero aquellos objetos que están muy colapsados, que tienen lo que hemos llamado antes agujeros negros, deforman tanto el espacio-tiempo que se forma una especie de deformación que ocasiona que aquellos objetos que están muy próximos a él se caen directamente hacia allí y no pueden ya escapar. Por eso cuando observamos de alguna manera directa o indirecta los agujeros negros, vemos que deforman la luz que está detrás de los objetos que están detrás. Y aquellos que caen dentro de lo que llamamos el horizonte de sucesos, se caen, toda la materia que cae, pues cae dentro del propio agujero negro. Por eso definimos agujeros negros como objetos de curvatura infinita o muy extrema. La quinta de las partes se refiere, bueno, ya sabemos que hay agujeros negros, teóricamente están, bueno, pues vamos a ver dónde están, cómo se encuentran, cómo podemos detectarlos. Bueno, pues precisamente uno de los métodos que utilizamos para detectar los agujeros negros es analizar qué hacen los agujeros negros sobre objetos que están próximos a ellos. Lógicamente, al ser negros a gran escala, cuando hablamos así groseramente, decimos que son negros, no los podemos ver, a pesar de que ya sabemos que algún tipo de agujeros negros emite una radiación, aunque no se han detectado, pero los agujeros negros en principio no se ven, pero sí podemos calcular los efectos que producen sobre los objetos que están próximos. Nos vamos a basar para ello en un efecto que es conocido por todos, me imagino que es el efecto Doppler, que en el sonido lo tenéis probablemente muy asimilado, que es decir, que la frecuencia del sonido, y en este caso la frecuencia de la luz, varía en función de que la fuente que la emite se esté acercando o alejando de nosotros. Y esto se aplica, por ejemplo, en el caso de los agujeros negros para detectar objetos que se están moviendo, estrellas que se están moviendo alrededor de algo que no vemos, y que también es un método que se utiliza, ya lo veremos en charlas sucesivas, para detectar los planetas extrasolares, los planetas más allá del sistema solar. Aquí vemos una imagen un poco más técnica, pero si os fijáis bien en la parte de la derecha, imaginaos que esto es un agujero negro, y vemos de repente una estrella que parece que se está moviendo alrededor de algo. Vemos que se bambolea la estrella y que sin embargo no somos capaces de ver este objeto porque no emite luz. Luego veremos que emite algún cierto tipo de energías más energéticas, con mayor frecuencia, pero vemos que la estrella oscila y su espectro también está oscilando. Y a partir de cómo sea esa oscilación, pues deduciremos que lo que está provocando ese bamboleo de la estrella o bien es, en este caso, un agujero negro, o bien podría ser también un planeta, y así es uno de los métodos de detección que os explicarán en otra de las charlas. Otra cosa curiosa es que cuando se detecta un candidato a agujero negro, vemos que en muchos de los casos se están observando rayos X, radiación muy energética. ¿A qué se debe ese tipo de radiación? Bueno, pues como los agujeros negros capturan el material estelar cercano, lo que viene a producirse es una fricción de todo ese gas que está siendo atrapado por el agujero negro, que lo calienta hasta temperaturas de millones de grados. Y este gas emite tremendas cantidades de energía en forma de rayos X. Fijaos que toda esta materia que cae en espiral hacia el agujero negro, pues de alguna manera se fricciona, va experimentando procesos muy energéticos que provocan la emisión de rayos X, aunque no veamos el agujero negro directamente, pero sí vemos esta emisión de rayos X que nos induce a pensar que aquello alrededor de lo que estaba dando vueltas la estrella que estábamos viendo es un agujero negro. Aquí vemos que también se produce otro fenómeno muy interesante cuando vemos un agujero negro, es que la materia que cae hacia este agujero negro forma un disco alrededor de él
que se calienta y que proyecta además hacia afuera poderosos chorros de partículas en direcciones perpendiculares debido en muchos casos a los campos magnéticos que se atribuyen a los agujeros negros. Muchos agujeros negros también están en rotación y tienen poderosos campos magnéticos. Entonces, esta imagen obviamente no es lo que veríamos y por supuesto tampoco lo veríamos en animación, pero esto sería un poco el proceso tal como tiene lugar en la naturaleza. La teoría de la relatividad también proporciona otra forma de detectar agujeros negros. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta imagen. Imaginaros que tenemos aquí una estrella, y tenemos aquí a la Tierra. Bueno, vemos la estrella, esta sería la imagen que vemos de ella. Si por cualquier casualidad en la línea de visión entre la estrella y nosotros un agujero negro está por ahí, por delante, y va a pasar en un cierto momento, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es lo que comentábamos el otro día, me parece recordar, con respecto a que los rayos luminosos también se pueden deformar, también pueden sufrir desviaciones por la presencia de objetos muy gravitatorios. Y entonces lo que estaríamos viendo desde la Tierra es la estrella de fondo. El agujero negro no lo veríamos, pero veríamos como los rayos de luz, al igual que se desviaban en aquel caso del eclipse de Sol, de la relatividad, que se vio en el año 19, pues se deforman. Y vemos la imagen de la estrella de fondo distorsionada. Este efecto se llama microlente gravitatoria, porque luego, al cabo de un ratito, pues sale el agujero negro de la línea de visión y ya volvemos a ver la estrella como estaba. Este efecto, aunque pueda parecer que es muy inusual, muy poco probable, se observa y tenemos muchas imágenes de este tipo en el caso de estrellas y en el caso también de galaxias con lentes gravitatorias que se observan y que se ha precisamente detectado que han pasado por delante la luz de la galaxia que estuviera detrás por un agujero negro que incluso en algunos casos es ultramasivo. Pensar también que este método de las lentes gravitatorias nos ayuda también para descubrir la materia oscura, zonas o regiones de materia oscura que hay en el universo. En el año 2015 se hizo la primera detección de ondas gravitatorias. Y ahora voy a poneros un vídeo. Yo no voy a hablar, lo vais a escuchar, está en inglés, pero tiene el subtítulos en español, porque me parece que es un vídeo que lo explica es muy cortito, pero lo explica muy bien un astrofísico norteamericano que se llama Brian Greene y que lo cuenta de una manera muy precisa y creo que vale la pena que lo escuchemos. Tremendously exciting news. Gravitational waves have finally been detected. Here's a brief explanation. Back in 1915, Albert Einstein gave the world his new theory of gravity, the general theory of relativity, which is based on the beautiful idea that gravity is nothing but warps and curves in the fabric of space-time. Now, barely a year later, Einstein pushed this idea one vital step further. You see, he realized that if space is flexible enough to warp, then it should also be able to ripple, to vibrate, to undulate. And that would mean that if something were to jostle the fabric of space-time, it should send out ripples in the fabric of space, and it's those ripples that we now call gravitational waves. Now, of course, the source of gravitational waves would not be my hand jostling space. Instead, it would be some highly energetic astrophysical process like rapidly orbiting neutron stars or black holes that would send out a steady rumble of gravitational waves. Or at least, this is what the theory says should happen. Now, how do you test this idea? Well, the math shows that as a gravitational wave rolls by, it will squeeze and stretch anything in its path. You see it happening here for the Earth, but of course, this is highly exaggerated so you can see the effect. When you do the calculation, you find that the amount of squeezing and stretching would be tiny, a mere fraction of an atomic diameter, and that makes it pretty difficult to detect. But that is what the LIGO team has now achieved. And they did it with two detectors, one in Louisiana, the other in Washington State. And in these detectors, what they do is they fire laser beams along two 4-kilometer-long evacuated tunnels. And when the light recombines, it creates an iconic pattern. It's known as an interference pattern. But the only thing that you need to grasp is that
Were a gravitational wave to roll by, it would squeeze and stretch the arms of the detector, and that would have a measurable impact on that interference pattern, causing it to shift. And it's just that kind of shift in the interference pattern that the LIGO team has now observed. The first direct detection of gravitational waves. And this is big. This will go down in the history of science as a pivotal moment. And not just because it's another spectacular confirmation of Einstein's ideas, which it is, but rather because for millennia, we have explored the universe using waves of light. This discovery marks the opening of a new era in which we will explore the universe using waves of gravity. Bueno, efectivamente, tal como dice Brian Greene, este es un espectacular descubrimiento. Fijaos que, ya lo comenté el primer día, pero lo voy a volver a decir, fijaros que en una galaxia, a unos 1.300 millones de años luz de nosotros, dos agujeros negros con unas ciertas masas colisionaron fundiéndose en uno que tenía una masa inferior a la suma de las dos anteriores. Y de esa diferencia de masas que resultó, unos 3 soles aproximadamente en cantidad de materia, se convirtió en una titánica oleada de energía, y esa onda gravitatoria detectada precisamente fue lo que observamos. Esto, para que os hagáis una idea, en un instante muy breve de tiempo se emitió tanta energía como la que va a emitir nuestro Sol en 15 billones de años, que es toda la edad del universo multiplicada por 100. Es decir, más energía que la luz que emiten actualmente todas las estrellas del universo. Y esto es muy importante, el tema de las ondas gravitatorias, por lo que decía Brian Greene, es que no solo vamos a poder utilizar otra ventana de observación, sino que vamos a poder observar otro tipo de fenómenos diferentes en el universo que no eran susceptibles de ser vistos con ondas de luz, con radiación electromagnética. Finalmente, en el año 2019 se publicó la primera imagen ya real de un agujero negro supermasivo, de unas masas también de miles de millones de veces la masa del Sol, en el núcleo de una galaxia que está a 55 millones de años luz. Y se hizo utilizando lo que llamamos el telescopio del horizonte de sucesos. Y este es un telescopio virtual en el sentido de que no es uno solo, sino que son muchos conectados entre sí observando el mismo objeto celeste. De esta manera podemos multiplicar la capacidad de observación de un telescopio único y podemos tener imágenes mucho más detalladas con mayor resolución y objetos más débiles. Es decir, que un telescopio se caracteriza por dos cosas: del poder de resolución, es decir, los detalles que podemos ver de un objeto, y también se caracteriza por lo débil o brillante que es capaz de detectar un objeto, un telescopio. Por ejemplo, si nosotros miramos con nuestros ojos, estrellas muy débiles no las vemos. Sin embargo, las estrellas más brillantes las podemos ver. Esto lo mismo les pasa a los telescopios. En este caso eran radiotelescopios y la imagen que se obtuvo fue esta, la imagen de, aquí estaría el agujero negro, y esto sería un poco la sombra que producía toda la materia que cae en torno al agujero negro. Como antes os comentaban, estos agujeros negros de los que hemos hablado hasta ahora, a pesar de que he mencionado los segundos también, eran agujeros negros de tipo estelar. Sin embargo, hay otro tipo de agujeros negros. Vamos a ver un poco en detalle esto. Si nosotros miramos con telescopios hacia la zona de Sagitario dentro de nuestra Vía Láctea, sabéis que la Vía Láctea es nuestra galaxia, pero también nos marca esta especie de nube que atraviesa todas las zonas nubosas que atraviesan toda la bóveda celeste, que no es ni más ni menos que nuestra galaxia vista de canto. Cuando nosotros miramos en esta dirección, vemos que en la zona visible del espectro, el centro de la galaxia, que sabemos que está en esa dirección, está fuertemente oscurecido por nubes de polvo y gas hasta 30 magnitudes, es decir, muchísima extinción, muchísima absorción de la luz que de ahí proviene. Solo llega 1 de cada 10 elevado a 12 fotones en el óptico. 10 elevado a 12 es un 1 seguido de 12 ceros, es decir, solo nos llega una partícula de luz, por decirlo así, de todas esas partículas. Es decir, que no podemos ver el centro de nuestra galaxia. ¿Pero qué está sucediendo allí? En el centro de nuestra galaxia hay una fuente de radio muy brillante, de ondas de radio.
y sabemos que hay estrellas allí que se están moviendo muy rápido y no sabemos la causa, no se sabía inicialmente la causa, hasta 5.000 kilómetros por segundo. Si analizamos el espectro de la luz de estas estrellas que están en torno a la zona central del núcleo de la galaxia, veríamos que esto no sería compatible con nada más que estas estrellas estuvieran dando vueltas alrededor de un objeto tipo agujero negro de un tamaño muy superior al de los tamaños de los agujeros negros estelares. Para que os hagáis una idea de la cantidad de estrellas que habría allí, si nuestro sistema solar estuviera allí, habría estrellas incluso entre los planetas. Pensad que esto en la zona de la galaxia en la que estamos no ocurre así. Es decir, que en el centro de nuestra galaxia, a unos 27.000 años luz de distancia, hay un objeto, hay algo con una masa de 4 millones de veces la masa del Sol, en un radio pues, de 45 veces la distancia de la Tierra al Sol. Vemos movimientos de grandes nubes de gas que están dando vueltas, vemos estrellas que se mueven de una manera muy peculiar, vemos cosas raras en el sentido de que nos inducen a pensar que todos estos objetos se están moviendo alrededor de un agujero negro de esas características. Un objeto de 4 millones de veces la masa del Sol en un radio de estas dimensiones. Hoy día sabemos que la mayor parte de las galaxias tienen en sus núcleos agujeros negros supermasivos, de este tipo de agujeros negros. Sabemos que tienen discos, toda esa materia que está cayendo hacia el interior del centro galáctico, de cada galaxia, salen chorros de materia a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Una cosa interesante es que los radios de los horizontes de sucesos de estos agujeros negros ultramasivos o supermasivos implica que toda la materia que hay ahí metida no necesariamente, si la pusiéramos dentro del horizonte de sucesos, no necesariamente estaría muy colapsada. Podría tener hasta la densidad del agua. Pero eso no quiere decir que el agujero negro supermasivo sea del tamaño del sistema solar, estaría mucho más comprimido. Esto es el tamaño del horizonte de sucesos del agujero negro supermasivo. Hay otro tipo de agujeros negros, que sería el tercero, que son agujeros negros de masa intermedia, no de pocas veces la masa del Sol, ni tampoco de millones de veces la masa del Sol, pero sí de masas intermedias, y que se encuentran en un número, por ejemplo, en galaxias jóvenes, y hay entre cientos y miles de veces la masa del Sol. También se han encontrado en el centro de unos objetos que llamamos cúmulos globulares, cúmulos cerrados de estrellas, que son agrupaciones de hasta 1 millón de estrellas por la propia fuerza de la gravedad. Y en el centro de muchos de esos cúmulos se cree que hay agujeros negros que tienen una cantidad de masa de 4.000, 20.000 veces la masa del Sol. Sin embargo, de ellos no se conoce su naturaleza, se desconoce cómo se han formado, pero también es un tipo de agujeros negros que se están observando con cierta frecuencia. Pero hay un cuarto tipo de agujeros negros, que estos sí que no se han detectado nunca, y estos tienen más que ver con la física de partículas, con la física cuántica. A principios de los años 70 se pensaba que los agujeros negros eran realmente negros. Antes lo comentaba al principio, cuando hablábamos un poco de la historia de la concepción de los agujeros negros. En el año 1974, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros también tenían temperatura, también tenían entropía, esta cantidad, esta magnitud física que muestra un poco el desorden que tiene el objeto. Sabéis que hay una ley, un principio de la termodinámica que dice que la entropía en el universo siempre aumenta, es decir, que el desorden del universo siempre va a ir aumentando. Esto, bueno, lo experimentamos en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Si tú estás en tu casa y de vez en cuando no ordenas, todo tiende al desorden de una manera constante, ¿no? Bueno, pues esto ocurre en el universo, es un principio que no se viola generalmente en los procesos físicos que tienen lugar en el universo. Y por tanto, como cualquier otro objeto dotado de una cierta temperatura y entropía, pues los agujeros negros también deberían emitir radiación, según él. ¿Por qué no se observa este tipo de radiación de los agujeros negros que nosotros sí, de alguna manera, hemos detectado? Bueno, pues porque se tienen que dar unas condiciones muy determinadas. Y creemos que en el Big Bang, o sea, en la zona, el origen del universo, lo que creemos que es el origen del universo, debieron darse esas condiciones físicas para que se formaran muchísimos agujeros negros de este tipo. Estos agujeros
negros en este tipo de radiación, en la que no voy a entrar en los detalles porque sería objeto de otra charla, están perdiendo masa, se van contrayendo y van emitiendo radiación. Es decir, que los agujeros negros primitivos y en general todos los agujeros negros se van evaporando con el tiempo. La cosa curiosa, la cosa interesante es que si hacemos un poco los números y los cálculos, veríamos que cuanto menos masivo es el agujero negro, mayor temperatura tiene. Es decir, cuanto más pequeño sea, mayor temperatura tiene y por tanto mayor radiación de Hopkins emitiría. ¿Qué ocurre? Que no se dan las circunstancias en este tipo de agujeros negros de los que sí podemos tener evidencia de su existencia, como los agujeros negros estelares y los agujeros negros supermasivos, para que este tipo de casos se dé. La temperatura en los agujeros negros primordiales sí que es extremadamente alta. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un poco el tiempo de evaporación, depende un poco de la masa del objeto. ¿En cuánto tiempo se evaporaría toda la masa de un agujero negro? Pues depende de la masa del objeto. Si son muy pequeñitos, claro, se evaporan en muy poco tiempo y emitirían ese tipo de radiación. Vamos a ver una comparativa ahora de diferentes objetos. Si hablamos de agujeros negros estelares que tuvieran varias veces la masa del Sol con una temperatura, la temperatura del agujero negro, pues la que tendría que tener de acuerdo a la fórmula anterior, su tiempo de evaporación es enorme. Es enorme. Pensad que el tamaño del universo, perdón, que la edad del universo es del orden de 10 elevado a 10 años. Es decir, que la radiación de Hawking en estos agujeros negros estelares es irrelevante, es decir, que tardarían tanto tiempo en evaporarse que no seríamos capaces nunca de detectar ese tipo de radiación. Sin embargo, los microagujeros negros o mini agujeros negros, que tendrían una masa equivalente a la de una montaña, tenían un tamaño muy pequeñito, sin embargo la temperatura sería muy grande y su tiempo de evaporación muy pequeño, es decir, que estarían emitiendo una radiación que sería muy importante y seríamos susceptibles de observarla. Quizá en el futuro podamos observar, mirando al pasado del universo, este tipo de radiación de alguna zona del universo y podamos deducir que efectivamente esto es una teoría que se pueda contrastar con observaciones. Fijaos bien el tiempo de evaporación de diferentes objetos, es decir, cuánto sería el tiempo que debido a este tipo de radiación tardaría un hombre o un agujero negro de la masa del hombre en evaporarse. Pues 10 elevado a menos 12 segundos, es nada, prácticamente nada. Un edificio, 4 segundos. La Tierra, 10 elevado a 49 años. Fijar que la edad del universo es 10 elevado a 10 años. O sea que la propia Tierra, si la pudiéramos comprimir al tamaño necesario, a 1 centímetro para ser un agujero negro, tardaría 10 elevado a 49 años en evaporarse por este tipo de radiación. El Sol, pues imaginaos, y una galaxia, pues muchísimo más. Es decir, que objetos que tienen suficiente materia, aunque fueran agujeros negros, no detectaríamos ese tipo de radiación fácilmente. Pues vamos a pasar ya, si queréis, a la última parte, que es un poco los efectos de los agujeros negros. Todo esto es un poco interesante. Lógicamente, nunca hemos observado este tipo de efectos en humanos, ni en naves, ni nada parecido, pero sí podemos, en base a las propiedades que tendrían los agujeros negros, especular un poco sobre qué ocurriría cuando nos acercáramos a un agujero negro. La primera de las preguntas es ¿qué sentiría, por ejemplo, un astronauta? ¿Qué sentiría él cuando cayera o cuando se acercara a un agujero negro de cualquier naturaleza? Es importante el matiz. ¿Qué sentiría él al caer en el agujero negro? Bueno, pues en primer lugar, lejos del agujero negro no sentiría ninguna fuerza gravitatoria, es decir, si está suficientemente lejos, lo que os comentaba antes con el pozo, pues no siente el efecto de la gravitación más que como si fuera la propia masa que tiene el agujero que le atrae de alguna forma. Pero a medida que se acercase a su horizonte de sucesos comenzaría a sentir fuerzas de marea, fuerzas de atracción muy importantes. Y una cosa curiosa, si por ejemplo se está cayendo, digamos, de pie, por decirlo de alguna manera, los pies del astronauta estarían más cerca del agujero que la propia cabeza. Los pies sentirían una atracción gravitatoria mayor que la cabeza y por tanto el cuerpo se estiraría literalmente, o sea, él sentiría que su cuerpo se estaría estirando en fracciones de milisegundos, de milésimas de segundos.
las fuerzas de marea, las fuerzas de atracción gravitacional, serían tan intensas que terminarían destrozándolo en un efecto que llamamos efecto espagueti, de una manera jocosa. Y ahora vamos a hacerlo un poco al revés. Vamos a ver qué es que vería un observador desde fuera del agujero negro, cómo vería esa caída del astronauta hacia el agujero negro. Bueno, pues a medida que el astronauta se acercase al horizonte de sucesos, el observador pues lo vería moverse cada vez más lento. ¿Por qué? Pues porque el tiempo en presencia de objetos muy gravitatorios también transcurre más lento. O sea, el reloj de ese astronauta que llevara lo veríamos que se iría retrasando en el tiempo con respecto al nuestro. Nunca lo veríamos alcanzar el horizonte de sucesos, ya que mientras se va acercando, la luz que emitiría el astronauta también pesaría para salir del propio agujero negro. La luz se iría enrojeciendo poco a poco y cada vez tardaría más tiempo en llegar hasta el observador externo. Y la radiación emitida cuando atravesara literalmente el horizonte de sucesos se mantendría allí para siempre, dando la impresión de estar congelada. Esto es un efecto paradójico, que ya lo comenté, me parece, en una de las preguntas del otro día, y que es lo que se conoce como la paradoja del enrojecimiento al rojo. Ahora lo vamos a ver. Es decir, que aquí cerca del radio Schwarzschild la nave se iría alargando, la nave o en este caso el astronauta, y se iría estrechando por las diferencias entre las fuerzas gravitatorias a las que se ven sometidas ambos lados, y al atravesar el horizonte de sucesos pasaría un poco lo que os he comentado. Y se iría enrojeciendo el objeto. Esto es lo que se conoce como la paradoja del enrojecimiento gravitacional. Los fotones, las partículas de luz que son emitidas desde las proximidades del horizonte de sucesos, tienen un desplazamiento al rojo, es decir, se enrojecen de una manera tremenda por el efecto de la gravitación del propio agujero negro, y la frecuencia observada se haría prácticamente cero, por lo tanto se haría tan rojo la cosa que no se observaría. Ya un poco terminando, y ya a modo de, pues cuestión ya un poco de curiosidad teórica todavía, podría estar un agujero negro conectado de alguna manera con otra parte del espacio-tiempo, incluso a otro universo. Bueno, esto es algo muy, muy teórico, muy especulativo. Ya hemos visto muchas películas, Interstellar y muchas otras, en las cuales se producen muchísimos efectos paradójicos, efectos curiosos, ¿no?, de los viajes en el tiempo, los viajes en el espacio, los viajes en el tiempo. Y bueno, a pesar de que es algo que evidentemente todavía nunca se ha llegado a demostrar prácticamente, sí que desde el punto de vista teórico hay muchos físicos que creen en esta posibilidad, y este tipo de objetos son lo que llamamos agujeros de gusano. Este tipo de conexiones en principio podrían existir en el universo en algún tipo de configuraciones especiales de los agujeros negros, por ejemplo agujeros negros en rotación o con bocas móviles, etcétera. Es algo que también daría mucho que hablar para otro tipo de charlas más profundas, pero pensar que en principio son objetos que nunca se han detectado y que nos permitirían, si existieran, pues viajar a lugares muchísimo más lejanos, a los que no nos daría tiempo de viajar en toda la vida del ser humano, con una mayor rapidez. De todas maneras, insisto, es algo todavía muy especulativo y que no tenemos respuestas para ellos. Lo que sí sabemos es que en el interior de los agujeros negros, así como en los primeros instantes del universo, se dan condiciones físicas muy singulares y que tienen mucho en común. Por eso la física de los agujeros negros está muy relacionada con la física que tiene lugar o que ha debido tener lugar en el propio origen del universo, si es que lo hubo. Pero tenemos un problema muy importante, es que para ambos casos la mecánica cuántica, que es la física que se aplica a lo más pequeño, al microcosmos, y la relatividad general, que es la que se aplicaría a la dinámica de todo el universo en su conjunto, pues no concuerdan exactamente, y por eso se está trabajando hoy de una manera pues muy profunda en teorías que unifiquen ambas, la mecánica cuántica y la relatividad general. Sería una teoría del todo, una teoría unificadora que se le ha llamado recientemente, hace ya años, teorías de gravedad cuántica. Ver un poco cómo se podrían combinar en una única física la física cuántica, la mecánica cuántica, con la teoría de la relatividad general, que es la que explica el universo a gran escala. Pero bueno, me temo que esa es también
otra historia y lo dejaremos para otra charla sucesiva. Me gustaría acabar con una frase de uno de mis ídolos físicos, que se llama Roger Penrose, que ya se habló antes de él, porque os la dejo para que la penséis un poco, ¿no? Y es un físico muy famoso y que también, físico matemático, que pues dijo esta frase que a mí me da muchísimo que pensar y que os la dejo para que la reflexionéis. El universo no está hecho de átomos, sino de historias. Bien, mientras preparamos las preguntas, os voy a dejar aquí el cartel de la siguiente charla para que la vayáis viendo y para que os animéis a que la escuchéis el próximo día, que es 12 cuestiones de introducción a la astronomía, astrofísica y cosmología, que la dará Rodrigo González Peinado, astrofísico del Planetario de Madrid. Bien, pues si queréis me puedo dedicar un ratito a responder alguna de las preguntas. Vamos a mirar a ver si veo aquí alguna pregunta en el chat. Mira, aquí por ejemplo David me pregunta por qué se ha dicho que la velocidad de escape no depende de la masa, pero la masa aparece en la ecuación. Bueno, esta es una pregunta que quizá no lo has visto bien o no lo he explicado bien, pero la velocidad de escape, si os parece, voy a rescatar la imagen de la masa. La velocidad de escape de la Tierra no depende del objeto que se quiere escapar, pero sí depende de la masa de la Tierra. Eso es lo que quise comentar en la primera de las, o sea, en la fórmula. Ahora lo vamos a ver, voy a rescatar la fórmula. Aquí la tenéis. La velocidad de escape de la Tierra, porque la velocidad de escape es una característica del objeto del que queremos escapar, depende de la masa de la Tierra, no depende del objeto que quiere escapar. Si quiere escapar un cohete de la Tierra, de la Tierra a su tamaño real, tenemos que lanzarlo a 11 km por segundo, como mínimo. Si queremos lanzar un bolígrafo, también. Si queremos lanzar un coche, también, para que escape de la atracción. Es decir, que depende de la masa de la Tierra. La velocidad de escape del Sol depende de la masa del Sol, pero no de la masa del objeto que quiera escapar de él. ¿De acuerdo? ¿El tipo de agujero negro determina el tipo de galaxia? Bueno, no necesariamente. Nosotros sabemos que en la mayor parte de las galaxias existen agujeros negros ultramasivos en su núcleo. Sin embargo, estas galaxias, todas, también, en principio, si podemos hacer una extrapolación de lo que ocurre en nuestra propia galaxia, tendrían también agujeros negros estelares normales. Es decir, que no depende del tipo de galaxia, aunque se encuentran con mayor facilidad en las galaxias elípticas, en las galaxias espirales, aunque creo que también en las elípticas también podemos encontrar agujeros negros de esas características. ¿La radiación de Hopkins ha sido demostrada con observaciones? No, todavía no. Yo creo que si hubiera sido observada, pues muy probablemente le hubieran dado el premio Nobel a Hawking. De hecho, no lo tiene. Entonces, pero va a ser muy difícil ese tipo de radiación, por lo que os he ido comentando, porque solo se da para agujeros pequeñitos, muy pequeñajos, entonces, y esas características solo se han podido observar, se habrían podido dar en el principio del universo, y por tanto, hasta que seamos capaces de penetrar con otro tipo de observaciones, tipo, pues a lo mejor con ondas gravitatorias, etcétera, no seremos capaces de observarlos. Pero vamos, todavía nunca se ha detectado la radiación de Hawking. Pregunta Daniel si el agujero negro que tenemos en nuestra galaxia está tirando a todos los planetas, incluyendo la Tierra. ¿Cuándo tomará percibir sus efectos? Bueno, pensad que, como antes os comentaba, los agujeros negros tienen un efecto gravitatorio muy importante, pero solo sobre objetos que estén relativamente próximos entre sí. Nuestro sistema solar está a 20 y tantos mil años luz del centro galáctico. Entonces, el efecto que produce el agujero negro galáctico nuestro de la Vía Láctea solo es sobre la masa que está en sus proximidades. Es decir, que no tiene una atracción
destacable todavía. Con el tiempo probablemente pues todas las galaxias se verán engullidas por el propio agujero negro central, pero eso llevará muchísimo tiempo. Es decir, que no, ese efecto no es observable todavía en nuestros rangos de tiempo. Es decir, que uno de los finales posibles, además del universo, el futuro del universo, es que todas las galaxias se conviertan en agujeros negros ultramasivos, pero eso va a llevar muchísimo tiempo de evolución. Es decir, que aunque haya ese efecto, no es apreciable todavía. Pregunta aquí Carlos, ¿sería posible que cada agujero negro fuera un neón como un Big Bang dentro del universo según la teoría que nos contó en la pasada conferencia? Bueno, un agujero negro no tiene nada que ver. Yo creo que lo que quieres preguntar, o sea, un neón es, digamos, toda la fase en la que nosotros estamos ahora mismo. Sería, si esa teoría es cierta, ¿no? Es decir, tenemos un Big Bang, tenemos un final del universo a un cierto punto de su evolución, y luego a partir de ese universo final se crearía un nuevo Big Bang. Que ese Big Bang nuevo podríamos llamarle agujero negro o lo que hubiera ahí, pues podríamos llamarle como quisiéramos, pero de estos agujeros negros de los que he hablado tienen una relación relativa con esto que estás comentando. Sí que es cierto que nosotros seríamos capaces de poder demostrar esa teoría si fuéramos capaces de ver los agujeros negros, el efecto que producirían sobre la radiación de fondo del nuevo eón siguiente. Pero bueno, hay que tomarlo así con cuidado porque de hecho esa teoría no es una teoría todavía demostrada y bueno, la puse el otro día a modo de curiosidad porque me gusta mucho este físico, pero no es quizá de las más aceptadas ahora mismo porque es muy difícil de verificar experimentalmente. Mi hijo Ivón, de 6 años, quiere saber qué hay dentro de un agujero negro y si tiene fin. Pues mira, dentro de un agujero negro sabemos muy poco, no sabemos prácticamente nada porque la materia que está confinada dentro del agujero negro está dentro y no puede emitir información, no puede lanzar señales. Es como si yo ahora aquí desde mi casa quisiera comunicarme con tu hijo, ¿no? Pero yo no puedo salir de aquí, no le puedo mandar una información. Entonces, afortunadamente tenemos este tipo de ondas que ahora enviamos a través del wifi, a través de la señal de los satélites, etcétera, etcétera, y puede llegar la información. Pero imagínate que yo de repente aquí en mi casa pusiera un escudo que no dejara salir, digamos, las ondas del internet que os está llegando a vuestra casa. Pues entonces nunca podríais saber lo que está ocurriendo. Lo estoy intentando explicar para el niño, ¿no? Si ponemos un escudo protector como una campana alrededor de esto que yo estoy emitiendo, no serías capaz nunca de saber nada de lo que hay aquí. Ni para mí saber lo que hay allí, ni para ti saber lo que hay aquí. Es decir, que no tenemos información de lo que ha pasado con la materia que ha caído dentro de un agujero negro. Hay, por supuesto, estudios teóricos, etcétera, etcétera, pero a nivel astronómico, a nivel observacional, a nivel de datos, de señales, de información, no sabemos prácticamente nada de lo que hay dentro de un agujero negro. A ver. Sí, pregunta aquí Gonzalo, dice, en alguna imagen de las mostradas se veía cómo los agujeros negros expulsan esas partículas en suspensión en forma de perpendicular. Bueno, ¿a qué es debido? Bueno, se sabe que los agujeros negros, al igual que otros muchos fenómenos en los cuales se desarrolla una gran cantidad de energía, en muchos casos tienen poderosos campos magnéticos. Esos campos magnéticos lo que hacen es canalizar la materia que está cayendo en torno al agujero en direcciones polares, estructuras bipolares. Entonces, se podría ver la materia que está cayendo, pero también se vería esa materia que está siendo lanzada, eyectada en direcciones perpendiculares y está provocado por los campos magnéticos de los que está dotado todo ese conjunto estelar. Vamos a ver un poquito más preguntas, a ver por aquí.
ver. ¿Cómo distorsiona el tiempo un agujero negro? Bueno, esto es un poco lo mismo que comentábamos al principio, ¿no? En la cercanía de un agujero negro, el espacio y el tiempo se deforman. El tiempo se deforma en el sentido de que para un observador exterior vería cómo el reloj de un objeto que cayera cerca de un agujero negro se iría ralentizando con el tiempo. Este es un efecto que es muy curioso y que este sí que se ha demostrado experimentalmente, y de hecho se utiliza en la propia navegación por satélite. Cuando nosotros estamos utilizando nuestros GPS que están en nuestros móviles, etcétera, etcétera, estamos utilizando satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra a unas alturas suficientemente altas como para que allí el tiempo transcurra a una velocidad diferente. El tiempo transcurre más lentamente en relojes en tierra que lo hace en los relojes que estarían incluso en un avión o incluso más arriba en los satélites. Es decir, que el tiempo se dilata en función del campo gravitatorio al cual estén sometidos esos relojes. Y eso es unas correcciones de la propia teoría de la relatividad que, de no ser utilizadas, la precisión de nuestros teléfonos para posicionarnos, etcétera, serían muy inferiores. Hay que utilizar esta deformación que debido a la gravedad provoca sobre la medida del tiempo. El tiempo también es relativo. El tiempo depende del observador, depende del campo gravitatorio al que esté sometido, y precisamente en las proximidades de un agujero negro el tiempo medido desde un observador de fuera transcurre mucho más lentamente hasta pararse literalmente el reloj prácticamente comparado con un reloj que estuviera fuera. Desde el punto de vista de la relatividad no existe lo que llamamos la simultaneidad. La simultaneidad no existe directamente. No podemos decir que los sucesos sean simultáneos, depende del observador que los esté observando. Un segundito. Vamos a hacer más preguntas, a ver si... Bueno, aquí precisamente Arquímedes me parece señala que, lógicamente, claro, hemos hablado muy sucintamente de los agujeros negros. Hay agujeros negros en rotación, agujeros que tienen campos magnéticos, etcétera, y lo apunta muy bien porque y la teoría de No-Hair de los agujeros negros. Bueno, quería dar una charla un poco más divulgativa, no entrar en tanto detalle, porque efectivamente hay muchísimo que hablar sobre los agujeros negros y, lógicamente, quería dar una charla un poco para todos los públicos. Preguntan sobre los agujeros blancos. Bueno, la verdad es que esto es un poco lo mismo que los agujeros de gusano. Sería un poco la contrapartida de los agujeros negros, pero es algo todavía muy teórico. No es algo que se pueda llegar a demostrar ni nada parecido. Ya bastante tenemos. Yo me gusta que todas estas charlas se refieren a aspectos que la astronomía pueda demostrar, aspectos observacionales. Los campos de la física teórica son muy amplios y es física teórica, pero no física comprobable, ¿no? Con esto no quiero decir que no sean válidas las teorías que lo sugieren, pero desde luego nosotros, desde el punto de vista de la astronomía, de la ciencia más experimental, pues no podemos decir mucho sobre ello porque no se prevé ningún tipo de fenómeno susceptible de ser observado de momento, ¿no? De momento digo, no digo que no llegamos a conocer algún tipo de agujero de gusano, agujero blanco, etcétera. David pregunta que se necesita mucha energía para convertir una estrella en un agujero negro. ¿Es correcto considerar a la gravedad como una forma de energía? No exactamente. O sea, digamos que la energía se consigue a partir de la contracción gravitatoria, es decir, una energía gravitacional. Si quieres
Si quieres verlo así, lo podríamos ver así. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos otros planetas, imagínate que enviamos una nave espacial desde la Tierra hasta los confines del sistema solar, muchas veces se utiliza energía que procede del tirón gravitatorio de un planeta. Es decir, que la nave no va en línea recta hasta donde queramos que vaya, sino que aprovecha el tirón gravitatorio, un efecto onda, podríamos decir, no sonda, efecto sonda, sí. Efecto onda, una onda, ¿no? Efecto sonda, no me acuerdo. Bueno, utilizamos como digamos, la atracción gravitatoria del planeta para que la nave espacial salga proyectada con mayor velocidad. Entonces, es decir, se utiliza la gravedad como fuente energética. En ese sentido sí que estaría bien dicho. Beatriz pregunta, ¿podría ser que en el otro lado de un agujero negro existiese otro agujero negro a la inversa que pudiese devolver, que se lo traga transformándose? Bueno, pues efectivamente esto, claro, va un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Si ya no sabemos lo que está pasando dentro de un agujero negro, imaginaos para saber qué ocurriría en la salida de ese agujero negro si es que lo hay, ¿no? Es decir, que iría más un poco en la línea de teorías más especulativas. No sabemos, de verdad, lo siento, pero no sabemos prácticamente nada de lo que ocurre dentro de un agujero negro o nada que podamos comprobar porque la información está velada para nosotros. No podemos, nada sale de allí, no podemos ver nada, es negro. Solo podemos ver cómo influyen los objetos cercanos que estarían fuera de su horizonte de sucesos. Bueno, dice aquí, pregunta, en las imágenes habéis mostrado un giro del agujero negro siempre en la dirección contraria al reloj. Bueno, realmente no hemos visto el giro del agujero negro. Hemos estado viendo cómo giraba la materia en torno, formando ese disco de acreción en torno al agujero negro. Pero el sentido es arbitrario porque si lo miraras desde arriba o desde abajo lo veríamos en sentido contrario. Es decir, lo que sí sabemos que son discos aplanados, esos discos de acreción en torno a los agujeros negros, pero el sentido depende de cómo lo mires, si lo miras de cara o lo miras desde el otro lado, es decir, que no hay una dirección privilegiada en ese sentido, ¿no? En el interior de un agujero negro y en el inicio del universo se dan condiciones físicas muy singulares que tienen mucho en común. ¿En qué nos basamos? ¿Por qué no pueden ser condiciones singulares? Bueno, en el interior de los agujeros negros son singularidades. Los agujeros negros son singularidades del espacio y del tiempo. No sabemos qué pasa ahí, porque ahí la física nuestra no funciona. Y en el Big Bang, en los momentos iniciales, las condiciones físicas son tan tremendas que ahí las teorías que tenemos no funcionan tampoco, no casan la física cuántica de las partículas elementales con la física que explica el comportamiento del universo. Por eso decimos que se dan las mismas condiciones tanto en unos fenómenos como en los otros. Es decir, que por eso el estudio de los agujeros negros está muy relacionado, el estudio teórico de los agujeros negros está muy relacionado con las teorías también del origen del universo. Por eso muchos físicos teóricos, muchos físicos de partículas se dedican al estudio del universo, del origen del universo, porque se trata de buscar teorías unificadoras que nos puedan dar respuesta a todas estas preguntas. Bueno, Manuel pregunta, ¿es posible que un agujero negro deforme tanto el espacio-tiempo que lo rompa? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. No lo sé, no tengo ni idea. No lo sé porque se escapa a mi conocimiento. Cuando el agujero negro es muy masivo, la deformación del espacio-tiempo es tan grande que lo que haríamos es que su horizonte de sucesos sería, dependiendo si hablamos de agujeros negros
con efectos cuánticos o no, sería unas dimensiones u otras. Pero eso lo que sí haría es que la inevitabilidad de la reversibilidad del espacio, es decir, de cómo podría salirse de ahí un objeto que estuviera en las proximidades. Pero romperse del todo, destrozarse el espacio-tiempo es algo que se me escapa a mi conocimiento. No sé cómo se podría poner en palabras eso. Esta es una muy buena pregunta. Dice, ¿por qué si... Bueno, todas lo son, pero esta también. ¿Por qué si reducimos la Tierra, la velocidad de escape aumenta, si la gravedad debería influir, ya que a menos tamaño, menos gravedad? La gravedad... vamos a ver, el efecto gravitatorio es el efecto gravitatorio. La gravedad depende también del tamaño del objeto. Es decir, que aquí vemos con esta misma fórmula, vemos que si hiciéramos... Bueno, he cambiado el... Perdona un segundito. La masa es la misma. La masa la hemos reducido... Voy a ir a la siguiente imagen. Aquí tenemos toda la masa de la Tierra reducida a un centímetro. Entonces el efecto gravitatorio que provocaría sería un poco el mismo, porque la masa es exactamente la misma. Sin embargo, la velocidad de escape sí que aumenta. ¿Por qué? Pues porque hemos reducido toda la masa a un volumen muy pequeño, y la masa, la velocidad de escape depende de la masa de la Tierra, pero depende también del radio. Como el radio es muy muy pequeñito, la velocidad de escape se convierte en la velocidad de la luz. Siendo la misma masa, el radio se convierte en un centímetro y por tanto la velocidad de escape que calcularíamos sería la velocidad de la luz. Y esto entonces lo habría convertido en un agujero negro. ¿De acuerdo? La G no es la gravedad, sino que es la constante de gravitación universal, que es constante, que es un valor concreto. ¿De acuerdo? No es la gravedad que nosotros ahora conocemos, 9,8. Este es el efecto, es la constante gravitatoria universal. Manuel pregunta, ¿podría la masa inicial de un Sol ser mayor que la necesaria para convertirse en un agujero negro? Bueno, de un Sol entiendo que te refieres a otra estrella, claro. De hecho, hay muchas estrellas que tienen masas superiores a esa que consideramos necesaria para convertirse en un agujero negro, pero el Sol no es una de esas estrellas. El Sol no tiene la masa suficiente como para poder convertirse en agujero negro, porque esa masa gravitatoria, ese potencial gravitatorio que tendría esa masa que tiene el Sol, no es suficiente como para poder comprimir el núcleo, lo que quedara en el núcleo del Sol, al tamaño necesario para que fuera un agujero negro. Entonces, pero sí hay estrellas que tienen suficiente masa para convertirse en agujero negro, y de hecho algunas de las que vemos en el cielo, ya las veréis en sesiones sucesivas. Sabemos, si las teorías que conocemos son ciertas, que se convertirán en el futuro en un agujero negro o bien en una estrella de neutrones, dependiendo de la masa que tengan. ¿Cómo afectan las ondas gravitatorias a la relación entre las estrellas binarias para variar? ¿Pueden variar sus mediciones en distancias? ¿Qué obra es la más recomendable sobre binarias? Bueno, hay muchísimos libros sobre este tema, ¿no? Sobre estrellas binarias. Yo creo que sí, os podemos enviar, si le mandas un mensaje al planetario, Alberto Cerezo, te podemos mandar un poco de bibliografía al buzón del planetario, buzón@planetmag.es, os mandamos alguna bibliografía. Las ondas gravitatorias, digamos que es una consecuencia de procesos energéticos que tienen lugar, por ejemplo, cuando estrellas binarias, o bien, pero más que estrellas binarias, estrellas muy colapsadas, estrellas de neutrones
o bien, o sea, en principio cualquier fenómeno astrofísico en general provocaría ondas gravitatorias. Lo que pasa es que, como bien decía Einstein, debían ser muy débiles como para ser detectadas en la época que él las propuso. Y luego también el hecho de que solo las hemos observado cuando hay una fusión, y además tenemos que aprovechar ese instante determinado en que hay una fusión de agujeros negros, por ejemplo, o de estrellas de neutrones, y provocan en ese instante lo que es la deformación del espacio-tiempo que llega a nosotros en forma de onda gravitatoria. Pero en principio yo ahora mismo, al mover mi mano, que la estáis viendo, estoy de alguna manera deformando el espacio-tiempo, y provocaría en principio ondas gravitatorias, pero claro, son tan débiles que sería imposible que las detectáramos. Bueno, aquí me comentan un seguidor de Penrose también que bueno, tiene varios libros muy interesantes, ¿no? La nueva mente del emperador, bueno, luego tiene este que os comentaba el otro día, Ciclos del tiempo. Sin embargo, bueno, yo os diría que es interesante Penrose, pero honestamente, ¿no? Es difícil de leer, o sea, tiene libros, son bastante duros de leer. Quizá el más sencillo sea el de Ciclos del tiempo, dentro de que es complicado, ¿no? Hay partes que son realmente complicadas, pero yo creo que lo que tenéis que acercaros es a libros que te expliquen un poco la física de un modo intuitivo. Y Penrose es muy bueno, pero de verdad no es por quitarle dinero a la editorial, pero es un libro complicado. Son libros complicados de entender si no se tiene una base matemática fuerte, y aún teniéndola, ¿no? Porque da por supuesto cosas de lenguaje matemático y físico que son complicados. Pero me parece un tipo muy brillante y muy atrevido y muy interesante, ¿no? Y luego, pues, en estos libros que comenta nuestro amigo y en otros que ha escrito, hace una descripción de toda la física, y tiene libros que habla sobre biología también, sobre miles de cosas que, bueno, está bien que le echéis un ojo, yo creo que es interesante, sí. Bueno, de nuevo Manuel pregunta, ¿podría un agujero negro ser tan grande que engullese el universo? Yo creo que es que el universo es algo tan grande, tan gigantesco. Yo creo que no lo sé tampoco. La verdad es que es una pregunta que se escapa un poco estamos en un orden de dimensiones tan grandes, ¿no? Que somos hormiguitas dentro de este universo, ¿no? Entonces, llegar a querer responder con un sí o con un no a esa pregunta sería un poco arrogante por mi parte, ¿no? No tengo respuesta a esa pregunta, lo siento. Bueno, David pregunta, no sé si lo han contestado, me parece que sí, la diferencia entre una enana marrón y un planeta. Creo que lo ha contestado mi compañero del planetario, ¿eh? O sea que está claro, ¿no? Sí, pregunta Daniel si se han observado agujeros negros que no estén en el centro galáctico, engullendo estrellas de forma continua. Se han observado, bueno, en el centro galáctico, más que agujeros negros, hay un gran agujero negro, que está, digamos, unitario, ¿no? Que probablemente proceda de fusiones de agujeros negros, o también de un agujero negro que ha ido creciendo con el tiempo, atrayendo y engullendo toda la materia. Y sí, se han observado candidatos, hay un montón de candidatos, no muchísimos, pero más de un centenar de candidatos a agujeros negros que se han observado gracias a que están atrayendo la materia digamos, de la estrella compañera a la que están, alrededor de la cual están dando vueltas no solo el agujero, sino ambos alrededor del centro de masas o centro de gravedad del sistema conjunto, ¿no? Y eso es lo que se ha observado en muchos casos viendo la radiación en rayos X, rayos gamma, y se observa con satélites artificiales, y se cree que ahí pues hay un agujero negro de características más bien estelares, ¿no? Ya, salvo los que hemos visto antes de masa intermedia, que son menos numerosos en su observación, no digo en su abundancia.
Bueno, si os parece, vamos a hacer un par de preguntas más, porque para no aburrirlos demasiado. Sí, iba a responder a una respuesta del planetario, o sea que menos mal que no he respondido, porque igual digo otra cosa. Mira, esta es una pregunta también muy bonita, porque pregunta a Sun Reito, de los restos de una estrella, de una nebulosa planetaria, puede nacer otra estrella. Bueno, el otro día, incluso, bueno, en esta charla me parece que he puesto una imagen muy... Vamos a volver a la imagen, a ver si la veo aquí. Las estrellas evolucionan. Aquí, esta es la imagen que quería presentaros. Estas estrellas van evolucionando, ¿no? A partir, primero se forma una nube de gas, se forma la estrella, dependiendo de la masa que tiene la estrella, se lanzan en muchos casos materia al espacio, por ejemplo, las nebulosas planetarias, o incluso de la explosión de la supernova que se va a generar aquí, se lanza materia al espacio, y toda esa materia finalmente puede llegar a ser el origen, esa materia va a enriquecer el medio interestelar de nuevo, esa materia que es lanzada al espacio, y de esa materia se enriquecerán otras nubes de este tipo que contendrán la materia que hay en esas estrellas, o que procede de la explosión de esas estrellas o de la evolución de esas estrellas. El otro día os comentaba que en el propio Sol o en la propia Tierra hay elementos químicos que se han formado en el interior de otras estrellas que han explotado como supernovas. ¿Por qué? Porque la nube inicial de la cual se formó el Sol tenía esos ingredientes, tenía esa materia que necesariamente se tuvo que formar a partir de explosiones de tipo supernova. Es decir, que esto es una especie de ciclo. Una estrella evoluciona y cuando llega al final de su vida toda esa materia se va desparramando por el espacio y se va enriqueciendo otras nubes de gas, y esas nubes de gas finalmente se pueden llegar a convertir en nuevas estrellas de generaciones sucesivas. Es decir, que esa materia no se pierde, en muchos casos se va retroalimentando o alimentando las nubes de nuevas generaciones de estrellas. Bueno, voy a buscar la última pregunta, a ver si encuentro una pregunta por aquí. Estoy buscando una pregunta fácil, porque hay algunas muy difíciles. Esto es trampa, ¿no? Bueno, voy a ir a una pregunta al límite, ya como última pregunta. ¿Podrías decir algo de los objetos raros que están apareciendo en el cielo en distintas partes del planeta? Pues también es muy fácil. No podría decir nada, no lo sé. Nosotros, como científicos, como astrónomos, digamos que damos fe a cosas que se pueden repetir. Es decir, cuando alguien habla de objetos extraterrestres o de cosas que se escapan a la repetibilidad, pues no se le da mucho valor, ¿no? Porque y si se le da el valor de su desconocimiento, pues se dice, pues no sabemos nada de esto. Por ejemplo, hay muchos fenómenos que se intentan explicar de una manera rara o, bueno, o esotérica o lo que se quiera, pues, pero la explicación no sería científica. Entonces, nosotros hay cosas que todavía no sabemos explicar. La ciencia y sobre todo la astrofísica, la astronomía, la cosmología, son ciencias muy modernas. Hay fenómenos que no sabemos explicar, hay fenómenos cuya explicación va cambiando con el tiempo, ¿no? No sé a qué te refieres con objetos raros, pero por ejemplo en el cielo, ¿qué vemos? Pues en el cielo vemos estrellas, vemos la luna, vemos los planetas, vemos a veces que aparecen cometas, vemos incluso a veces se detectan asteroides que se acercan más o menos a la zona del sistema solar en la que nos encontramos, se ven eclipses, se ven lluvias de estrellas que en el fondo son como partículas que van penetrando en la atmósfera terrestre.
y de vez en cuando pues observan ya con instrumentos pues cosas más digamos singulares como las que hemos hablado ahora mismo, o muchas otras que estallidos de rayos gamma, en fin, una serie de cosas, ¿no? Respecto a objetos identificados y cosas así, pues bueno, no hay una creencia desde el punto de vista científico de que haya habido aquí ninguna civilización que haya venido, si es que vas por ese lado, a nuestra Tierra. Pensad que para viajar a las estrellas necesitaríamos decenas de miles de años con naves espaciales rapidísimas, ¿no? Entonces, si va por ahí la pregunta, la respuesta sería sí. Si te refieres a fenómenos de naturaleza física concreta que no tengan explicación, pues te doy la respuesta inicial, es decir, algunas cosas tienen explicación y otras todavía no, y si la tendrá, pues algún día la podremos ver. Bueno, quería simplemente agradeceros de nuevo vuestra atención, deciros que el próximo jueves a la misma hora tendremos una charla que antes os comenté y bueno, pues algunas palabras para la gente que esté ahora mismo viviendo o bien en primera persona o familiares o amigos que estén sufriendo pues esta tragedia que estamos viviendo a nivel mundial, pues darle un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Planetario, del Ayuntamiento de Madrid, de la Caixa, por supuesto, y aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Intentamos colmar vuestra curiosidad, intentamos llenaros de contenidos que nos permitan mirar un poquito más arriba, un poquito más allá de nuestra propia Tierra, que en este momento pues está atravesando momentos muy difíciles y que esperemos que pronto pasen a ser historia. Muchísimas gracias. Hasta otro día.